Unimas Magazine TV. El día de hoy tenemos una información súper importante para ustedes. ¿Se han preguntado si la cantidad que otorga el gobierno a las universidades públicas es suficiente para desarrollar una buena gestión? Por otro lado, tenemos un orgullo para nuestro Perú. Un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería obtuvo el primer puesto 3 veces al ganar ante un proyecto ante la NASA. Esto y mucho más aquí, en Unimas Magazine TV. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por el otro lado, acompáñame a sumergirme en este gran recorrido, aquí, en Contrapunto. Fuego en la Amazonía peruana. Un estado que ha reaccionado tardíamente a una crisis que también ha herido a 165 ciudadanos y ha dejado damnificados a 4.700 animales, incluidas especies endémicas y amenazadas. De los 361 incendios forestales registrados en esta temporada, 291 han sido extinguidos, 24 controlados y 46 se mantienen activos, según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Con una acción temprana se pudo evitar que el incendio forestal cobre tantas vidas? El proyecto de presupuesto para las universidades públicas para el año 2025 no contemplaría la inversión en proyectos de investigación. ¿Es que acaso la investigación e innovación no constituyen el desarrollo económico del país? Estado de emergencia y transporte paralizado en Lima a causa de la delincuencia. Nos hemos declarado en paro por el derecho y la defensa de la vida humana. Consideramos que estos actos que están sucediendo, extorsión, sicariato, homicidios, lesiones graves contra los operadores de transporte, es consecuencia de una política fallida de parte del Estado peruano, dijo Héctor Vargas, dirigente de uno de los gremios que convocó al paro y que agrupa a 63 de las aproximadamente 300 empresas que existen en la capital. Debido al paro de transportistas, las clases presenciales en las escuelas públicas y privadas de Lima fueron suspendidas y algunas las ofrecieron de manera remota. Además, el gobierno exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo. No se pueden perder el primer simposio internacional sobre cultura, medio ambiente y desarrollo, que busca promover el estudio y debates de las interrelaciones entre cultura, medio ambiente y desarrollo, un campo poco estudiado. Un modelo económico como el neoliberal que promueve la adquisición de bienes superfluos como símbolo de éxito y principal razón de vida. Termina a su vez promoviendo individualismo extremo, sin ningún interés o preocupación por los impactos ambientales o sociales que las decisiones o praxis influenciadas por los valores culturales del mismo puedan ocasionar. Los esperamos este jueves 31 de octubre desde las 9 a.m. a las 6 p.m. en Auditorio OTI, altura de la Puerta 5, UNI. Se entregará certificación de 8 horas extracurriculares gratuitas a los asistentes presenciales. El porcentaje otorgado por el gobierno a nuestras universidades públicas ha causado muchísima polémica. Hoy vamos a explorar cómo la inversión en la producción e investigación para las universidades es para una mejor educación para todos. Por otro lado, veremos también la suma de estudiantes que luchan diariamente para conseguir una vacante en estas universidades. Acompáñame a verlo todo. Se hace viral polémica opinión del ministro de Economía sobre el presupuesto para investigaciones científicas. Señor presidente, yo coincido con usted en que hay que apostar más por la ciencia, la tecnología, pero también yo creo que, en primer lugar, hay que hacer dos cositas. En primer lugar, entregables. Cuando a mí no me gustan las investigaciones, posiblemente no tengo la sensibilidad científica, pero de repente soy un poco más pragmático en este tema, pero a veces veo muchas investigaciones que solo sirven para llenar los anaqueles de las bibliotecas. Y yo la verdad es que quisiera que somos un país pobre, y eso quisiera que lo entendamos todos, que hagamos investigaciones que le sirva a la gente, que le cambie la vida. Veo muchas investigaciones que solo sirven para llenar los anaqueles de las bibliotecas. ¿Qué opinas? ¿Es realmente importante la investigación? ¿Qué tan acertada es la afirmación del ministro?
A lo largo de las décadas, la investigación e innovación ha sido fundamental para transformar el mundo y fomentar el desarrollo económico de las naciones. Un claro ejemplo es la marca peruana Advance, primera empresa en introducir computadoras al mercado, que hoy en día cuenta con más de 1000 distribuidoras tanto en Lima como en diferentes regiones del Perú. Sin embargo, ante estos logros, surge la inquietud de por qué se ha decidido recordar más de 650 millones de soles del presupuesto para las universidades públicas en 2025. Esta medida impactará directamente en la innovación y la investigación, así como en la promoción docente. Es importante recordar que el Perú se encuentra entre los países con las remuneraciones más bajas para sus catedráticos en América Latina, con sueldos que oscilan entre los 1.080 y 2.147 dólares. En contraste, Brasil ofrece las remuneraciones más altas de la región, con sueldos que van entre los 3.400 a 4.082 dólares mensuales, según la categoría. Es necesario que el gobierno se preocupe por una remuneración adecuada para los docentes y el sector administrativo que hacen posible la formación de profesionales de calidad. La inversión en la educación es la base para un país próspero y equitativo. Son precisamente la innovación e investigación de las universidades lo que nos permite sobresalir en el extranjero. Proyectos como los desarrollados por la Universidad Nacional de Ingeniería, que buscan beneficiar a la sociedad y al medio ambiente, son esenciales. Ejemplo de ello es la transformación de un clásico Volkswagen del año de 1965 en un moderno auto eléctrico. Definitivamente, un gran adelanto a la adaptación de tecnologías más limpias. Uno de los reconocimientos más importantes a nivel nacional e internacional es el otorgado a los alumnos del grupo Tarsis, de la Universidad Nacional de Ingeniería, al ganar por 3 años consecutivos el concurso, nada menos que de la NASA. ¿Cuál es el objetivo principal? Es el diseño, construcción y validación de un vehículo de exploración marciana, un rover, en el cual para esta nueva edición del 2025 la NASA ha abierto una nueva división. Hasta el 2024 siempre teníamos que hacer un rover que avanzaba a través de la tracción humana que nosotros, en este caso los pilotos, ejercían. Ahora, la nueva división es el diseño, construcción y validación, pero ahora de un vehículo teledirigido. O sea, la nueva categoría es el RC, a control remoto. Bueno, en cada división tiene que pasar por distintos obstáculos de una pista que obviamente la NASA hará ya en Estados Unidos, el cual simulará la superficie marciana o la de la Luna, en la que van a ser, por ejemplo, algunos obstáculos como baches, superficies inclinadas, y cada uno de estos rovers tiene tareas específicas. Por ejemplo, bueno, en el 2023, que ganamos en la categoría STEM, las tareas que tenía nuestro rover era el de la recolección de muestras líquidas. Para eso nosotros habíamos construido un pequeño multitask en el cual se encargaba justamente de la recolección de estas muestras. Bueno, ¿qué es lo que yo ahora hago o trato de hacer? Es difundir, más que todo motivar a que todos los chicos de colegios, academias, tengan o formen parte de Tarsis más adelante, o no necesariamente del proyecto, sino que lleguen a estudiar alguna carrera relacionada con STEM, ciencia o tecnología. ¿Es esto lo común para todos los estudiantes? ¿Qué sucede una vez que ingresan a la universidad? ¿Todos tienen las mismas oportunidades? He ido adaptándome a la dificultad. Yo postulé 3 veces, ingresé la tercera. Las 2 primeras veces que postulé eran para otra carrera, y ya para finalmente la que terminó siendo mi carrera fue a la que pues terminé ingresando. La verdad es que no considero que el último examen que di haya sido tan difícil, porque ya me preparé anteriormente para otro examen que era con muchísima más competencia que el que es mi carrera actual. Entonces considero que el último examen que di sí fue, al menos para mí, relativamente más sencillo que las anteriores. Paré alrededor de 2 años, estuve en varios ciclos, estuve en veranos, anual y repaso, tanto en academias externas como en la de la misma universidad, que es la CEPRE. Y bueno, esa es mi experiencia básicamente. Terminé la escuela secundaria, ¿no? Me preparé primero en una academia, en la academia ADUNI, lo cual me llevó 1 año de preparación para postular
primero a la uni, porque supuestamente era según los test, era la vocación que yo iba a seguir. Sin embargo, aparentemente no era lo adecuado para mi persona. Con el tiempo me di cuenta de que no era lo que yo realmente quería. Entonces, busqué información de otras universidades y otras carreras que pudieran ser afines a mí o al talento que yo pueda tener. Es entonces de que yo me enfoco en San Marcos y veo una segunda oportunidad aquí. Pero la pandemia, como ya saben, frenó muchas oportunidades a muchas personas, incluso en el tema económico, ¿no? Soy una persona de escasos recursos y esto fue una limitación extrema para mi persona porque ya no había cómo pagar la academia, porque yo me costeaba la academia, yo trabajaba, ¿no? Y tenía que estudiar al mismo tiempo, por ende tampoco es que le entregaba 100% de la preparación. Decir que es principal es el método para estudiar, que podía ser a veces el correcto o incorrecto, porque uno como novato, como principiante, entonces no sabe, ¿no? Tiene que adecuarse, tiene que buscar su forma. Entonces ahí sí fue un poco más tedioso porque no buscaba, tenía métodos o ritmos, por ejemplo, de estudiar 5 o 6 horas, pero a veces yo sentía que no lograba algo. Entonces mi otra forma era de repasar temprano, ¿no? Antes de iniciar el día. Y a veces también eso sentía que un poco lograba. Entonces así incurrí en varios métodos para poder lograr lo que era obtener el conocimiento, ¿no? Para dar mi examen y rendirlo en óptimas condiciones. Y de ahí el momento de dar el examen también, por ejemplo, ¿no? De que al ser primera vez uno se pone nervioso, le gana el nerviosismo, entonces ese temor, ¿no? De que te puede traicionar el tiempo incluso, porque sabiéndolo que el tiempo es muy preciado para un examen de admisión, entonces ahí como que te influye bastante. Entonces, ya te espero seguir encontrando los conocimientos que he estado encontrando hasta el momento, las personas que he conocido, aprender más allá, porque la carrera de educación es muy vasta, es muy grande y es un tema de mucha importancia en la sociedad. Entonces, justamente por ese aspecto es que yo pienso que deberíamos primar más la educación, y sobre todo en un país como el Perú, ¿no? Donde lamentablemente no se le toma mucha importancia. Entonces, por ese aspecto, espero seguir conociendo bastante gente, espero seguir adquiriendo conocimientos. Respecto al tema de ya mis últimos ciclos en la universidad, espero ya poder estar realizando mis prácticas respectivas, poder asistir, ¿no? A diferentes congresos de educación, a diferentes actividades, y no solamente eso, sino que por mi parte también contribuir, ¿no? En el tema educativo, por lo menos en mi facultad, realizar también experiencias para los demás, para las nuevas bases que vayan a ingresar a San Marcos. Las buenas expectativas, no solamente por el hecho de actuar en el aula con los niños, sino también viéndolo más que nada por el lado de la investigación, ¿no? La investigación es muy importante a nivel universitario, ya que va a ayudar sea el profesional que sea, el área que pertenezca, a tener una concepción mucho más amplia y completa, ¿no? Acerca de lo que se va a dedicar. En mi caso, buscar nuevas metodologías, nuevos métodos de enseñanza, cómo aplicarlos en el aula, ¿no? Y velar también por aquellos niños que tienen ciertas dificultades a comparación de otros, ¿no? Aquellos niños que están en la educación básica regular y que presentan de repente algún trastorno del neurodesarrollo, alguna dificultad más allá de lo que usualmente se comprende y de lo que usualmente vemos. Por tanto, mis expectativas van hacia ese lado, hacia ese camino. Poder hacer algo más por estos niños y verlo desde el lado de la investigación, más allá de solamente el actuar en el aula. Mínimo. Yo trabajaba toda la mañana, ¿no? De 8 a 1, a veces 1:30, a veces con algunas actividades, ¿no? Por el Día de la Madre, el Día del Padre se extendía un poco más. Mi sueldo fue poquísimo, fue de 400 soles, lo cual me salía para el pasaje y bueno, la chamba sí era pesada, ¿no? Yo tenía en el aula un pequeño con síndrome de Down, muchos casos de niños con TDA, con TDAH, con autismo, entonces por más que yo no haya estado en el rol de la docente en ese momento, el cuidar de ellos, el ver tanto por su seguridad y también al mismo tiempo cuidar a los demás niños que no se vayan a hacer daño, el tema de la limpieza, de acompañarlos al baño, de tener ordenado y limpio el ambiente en el que ellos se desarrollan, pues sí, es un trabajazo, ¿no?
Por tanto, sí, yo considero que el sueldo estaba en nada. Sí, en el año 2021 yo realicé mis prácticas en la línea 2 del tren eléctrico. Aprendí mucho porque el roce con profesionales me sirvió mucho, porque se exige mucho que en cada carrera, en cada facultad, nos enseñen talleres de habilidades blandas, el desenvolvimiento, socializar, todo ese tema, que parece solamente eso lo traemos desde el colegio, de casa, ¿no? Pero cuando tuve esa oportunidad, esa experiencia, me sirvió mucho. Hasta salí con más ganas de regresar a la universidad y terminarlo más rápido. ¿Cuánto estoy aprendiendo en la universidad? ¿Qué tanto me vale? Siempre tenía esa duda. Pero al momento en que llegué a desenvolverme en la empresa, te das cuenta de que tiene mucho. O sea, a veces dices, no, yo tenía todo ese conocimiento, sí lo tenía, dices, no. Pero solamente la idea es saber cómo acoplarse, saber cómo funciona, cuál es el funcionamiento ya sea en una empresa. Pero sí, todo siento que en lo que es la uni, haber pasado ese filtro del examen de admisión, que es riguroso, el talento lo tenemos todos. Entonces, encajamos en cualquier tipo de empresa, proyecto, y sí, sentí que estaba preparado. Si las exigencias para ingresar a universidades prestigiosas como San Marcos y la UNI son tan altas y contamos con jóvenes investigadores que ganan concursos a nivel nacional, ¿por qué ocupamos puestos tan bajos en el ranking internacional de universidades? Es verdaderamente relevante la cantidad de profesionales que egresan de las universidades para ser considerado como un indicador de ranking universitario. Quizás estos indicadores deban centrarse en medir qué buscan las empresas top a nivel mundial de sus trabajadores hoy en día. El famoso proyecto Aristóteles responde a esta pregunta. Este proyecto busca entender qué hace exitosos a los equipos de trabajo. Tras un análisis de datos y estudios, se encontró que el rendimiento no solo depende de la experiencia y habilidades individuales, sino de la dinámica de trabajo. Factores como la confianza, la comunicación abierta y el apoyo emocional son claves para crear un ambiente colaborativo y productivo. Esto destaca la importancia de las habilidades blandas en la educación superior, mostrando que trabajar bien y en equipo puede ser tan vital como el conocimiento técnico. Es necesario que el Estado se preocupe por una remuneración adecuada para quienes hacen posible la formación de profesionales de calidad. La inversión en educación es la base para un país próspero y equitativo. Es hora de que te mostremos nuestro orgullo y los diferentes logros aquí en nuestro Perú. Un equipo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería logró un notable éxito en el campeonato 2023 Student Beam Competition de Estados Unidos. Al ganar el primer y segundo lugar, la competencia retó a los participantes a diseñar una viga de concreto armado capaz de soportar más de 4.000 libras. El equipo campeón estuvo conformado por Moisés Rojas, Alexis Santiago y Antonio Sonyuco. Un equipo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conformados por Camila Galván, Steven Zacarías, Johnny Chauca y dirigido por el docente Nilo Eloy Carrasco Oré, ganó el primer lugar en la categoría de Network Track de la Huawei ICT Competition 2022-2023 Global Final de Shenzhen, China. El equipo se destacó en temas de Datacom, seguridad de red y WLAN. ¿Sabías que Finlandia ocupa el primer puesto en el mundo con el mejor sistema educativo? Esto y mucho más en nuestro bloque ¿Sabías qué? ¿Sabías que existen dos modelos educativos? El que se enfoca en la inclusión y el acceso público, y el norteamericano, que se enfoca en un acceso privado con un costo alto. ¿Sabías que el examen más difícil del mundo se llama Gaokao y se desarrolla en China? Más de 11 millones de estudiantes participan en esta prueba. No solo representa un gran desafío académico, sino que también conlleva serias consecuencias. Aquellos atrapados copiando pueden enfrentar penas de hasta 7 años de prisión. Muchas gracias por acompañarnos.
no sin antes recordarte la frase de Frederick Douglass. La educación es un arma poderosa que se usa para escapar de la esclavitud mental. Esta frase es un fenómeno que usa como herramienta de libertad la educación para escapar y ser libres. No te pierdas de todo esto y muchísimo más en el próximo programa, aquí en Unimás.